Muy buen día, mi nombre es Leticia Hernández Hernández. Soy alumna del Centro de Estudios Superiores Allende, Maestría en Docencia, segundo semestre. Hoy les voy a hablar sobre la política y la educación. ¿Alguna vez te preguntaste por qué estudias lo que estás estudiando? La respuesta es simple, la política educativa. La perspectiva política en la educación suena bastante complicado, pero voy a tratar de explicarlo lo más simple posible. ¿Qué es? Es cómo el gobierno decide qué aprendemos en la escuela. Es quien recibe dinero para mejorar las escuelas. Es quien decide qué libros usamos y por qué los usamos. Y es quienes participan en las decisiones educativas. En pocas palabras, la educación no es neutral. Alguien decide qué, cómo y para qué se enseña. ¿Por qué debería importarme la política educativa? Porque la educación define tu futuro, define las habilidades que desarrollas. Estas afectan tus oportunidades de trabajo y de vida. Define el país, el tipo de ciudadanos que somos, determina el México que construimos día con día. Define la justicia, quién tiene acceso a buena educación y quién no. Pero sobre todo define los valores, esos valores que consideramos importantes como sociedad, como dijo José Vasconcelos. La educación es un instrumento para que el país se desarrolle, tanto cultural como democráticamente. Dado cuenta que el gobierno tiene mucho poder, el Estado mexicano lo controla todo. Controla qué estudias, define los contenidos y sus materias, controla dónde hay recursos, decide qué escuelas reciben más dinero y a cuáles de plano no llega. Controla cómo funciona el sistema, si es centralizado o descentralizado. Pero sobre todo, controla cómo te evalúan, esos exámenes que haces y para qué sirve que los hagas. A continuación, haré mención de las últimas tres reformas educativas. Del 2006 al 2012, Felipe Calderón. Este fue un enfoque en tecnología y competencias, amplió las becas y la cobertura de estas. Del 2012 al 2018, Enrique Peña Nieto. Esta fue la reforma más polémica. Insertó la evaluación obligatoria a maestros. Esto generó mucha resistencia y protestas. Del 2018 al 2024, Andrés Manuel López Obrador. Con él llegó la nueva escuela mexicana, una educación humanista y equidad. Eliminó la evaluación punitiva a docentes. El problema está en que cada sexenio cambia todo. No hay continuidad. Los resultados para que se logren alcanzar tardan de 10 a 20 años y no lo tenemos. Voy a ampliar un poco la información sobre la reforma educativa del 2013. Lo positivo de esta reforma es que tuvimos menos corrupción en las contrataciones. Maestros entraban por examen y no por herencia, que era lo que se acostumbraba. Más transparencia, bachilleratos obligatorios. Lo negativo de esta reforma, los maestros se sintieron atacados por esos exámenes. Hubo protestas masivas y pérdidas de clases. Se enfocó solo en evaluar, no en mejorar escuelas, y los resultados no mejoraron. Aunque nos duele aceptarlo, la realidad duele. El 50% de los estudiantes mexicanos están en niveles bajos de aprendizaje. Algunos de estos problemas son que México invierte solo el 3.8% del PIB en educación, cuando la UNESCO recomienda que sea el 6%. Hay grandes diferencias entre las escuelas urbanas y rurales. Comunidades indígenas aún son marginadas y hay infraestructura en mal estado, escuelas sin baños, sin luz. Las reformas no han resuelto ninguno de estos problemas. Pero, ¿cuál es el problema real? ¿Qué queremos? ¿Queremos una visión economista o una visión humanista? La visión economista es la que nos domina el día de hoy. Estamos educando para crear capital humano.
que sirva para la economía del país, para formar trabajadores obedientes, o queremos una visión humanista. Lo que deberíamos buscar es educar para formar personas íntegras, críticas, creativas, solidarias, felices. Me lleva a la siguiente pregunta. ¿Queremos empleados obedientes o ciudadanos que piensen y transformen a la sociedad? Educación es igual a democracia. La educación debe formar ciudadanos que piensen críticamente, no que se crean todo lo que ven en las redes sociales o lo que le cuentan sus vecinos. Se deben formar ciudadanos que respeten la diversidad, valoren diferencias culturales y formas de pensar de quienes los rodean. Se debe de formar ciudadanos que conozcan sus derechos y sepan cómo exigirlos. Se debe de formar ciudadanos que participen activamente en su comunidad y en la política. Como decía Paulo Freire, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Esto nos lleva a conflictos que son inevitables. Número 1. Control contra libertad. ¿Qué gobierno va a querer educar ciudadanos que lo cuestionen? Número 2. Uniformidad contra diversidad. ¿Cómo tener un programa nacional respetando lenguas indígenas y saberes locales? Número 3. Resultados rápidos contra transformación real. Los políticos quieren resultados cada 6 años, cuando la educación necesita de 10 a 20 años para cambiar. La educación siempre será política. La pregunta es, ¿qué tipo de política queremos? ¿Qué podemos hacer? Me tomé la libertad de agregar 5 propuestas que considero ayudarán a generar una mejora. Número 1. Políticas de Estado. Acuerdos que duren más allá de cada presidente. Número 2. Más autonomía a las escuelas, que cada comunidad decida según sus necesidades qué enseñar y cómo enseñar. Número 3. Evaluar mejor, no solo con exámenes, sino también con creatividad, empatía y sobre todo compromiso social. Número 4. Invertir donde más se necesita, priorizar en esas comunidades tan vulnerables que aún tenemos en México. Número 5. Formar mejores maestros, con preparación pedagógica, crítica y justicia social. Como reflexión final, la educación es un campo de batalla donde se decide el futuro de México. Cada decisión educativa que tomamos es sobre qué tipo de persona queremos ser, qué tipo de país queremos construir y sobre todo si reproducimos las injusticias o las transformamos. La respuesta no está solamente en las leyes o en los malos gobiernos o buenos gobiernos. Está en cada aula, en cada maestro, en cada estudiante que vamos formando día a día. Elijamos una educación profundamente humanista. Esto sería todo. Gracias por su atención.